Vale, bueno, pues nos habíamos quedado que vamos a empezar el factor vehículo. Bueno, pues a ver, del factor vehículo, alguna cosita os puede salir, sobre todo el tema de neumáticos, ¿vale? Suele haber alguna pregunta. Y del tema de los sistemas de retención, pues lógicamente el cinturón de seguridad, pues algo que también os pueden preguntar. Y sobre todo, hacer especial hincapié en esta parte final, que son los sistemas ADAS, que bueno, pues son los sistemas que tienen los vehículos, que bueno, en algunos casos ya son obligatorios, de esa ayuda a la conducción, ¿no? Pues esa conducción cada vez más autónoma del vehículo, ¿vale? Sin llegar al vehículo totalmente autónomo, porque si no, obviamente me quedo yo en paro. Bueno, pues es cierto que ayudan, sobre todo sistemas de seguridad, a evitar o a reducir las consecuencias de los accidentes, ¿vale? Pero como eso, como digo, eso lo veremos seguramente mañana, ¿vale? Bueno, entonces, como digo, lo primero que tenemos cuando vamos a conducir un vehículo, bueno, pues nos habla de la acomodación y los reglajes. Colocarnos bien es muy importante a la hora de conducir porque ir en una posición incómoda, muy cerca del volante, muy abajo, muy arriba, demasiado cerca, bueno, pues todo eso provoca que en algún momento determinado nuestra reacción no sea del todo buena o incluso, bueno, pues esa incomodidad puede provocar, como decíamos en el tema, en el apartado anterior, cansancio porque vamos muy cerca, el vehículo es incómodo y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto de la posición es algo que vais a tener que hacer todos los días mientras que deis clase en la autoescuela, porque lógicamente, bueno, pues aquí cada vez se monta ahora uno más alto, otra más bajita, otro más tal. Entonces, como digo, bueno, pues constantemente vais a tener que cambiar la posición de asiento, espejos y demás, ¿vale? Una vez que tienes tu vehículo y lo conduces tú solo, pues lógicamente eso se queda ahí así siempre y a no ser que algo cambie, pues lógicamente el asiento y los espejos se quedan de esa forma, ¿vale? Entonces, bueno, pues hice regular el asiento de forma que, bueno, pues pisemos a fondo el pedal, sobre todo del embrague, si es un vehículo manual, y en la pierna se nos quede una pequeña flexión, ¿vale? No debemos conducir de forma que piso el pedal del embrague y la pierna está totalmente extendida. Y ahora explico por qué. En el caso de los brazos, bueno, pues pasa un poco lo mismo. La referencia es que si yo tengo colocado el asiento, ¿vale? Y estiro los brazos por encima del volante, bueno, pues el volante me tiene que dar a la altura de la muñeca, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que cuando yo cojo el volante, pues tengamos también en el codo una pequeña flexión. Esto es por dos motivos. Primero, para llegar bien a los mandos del vehículo, para poder reaccionar rápidamente si tengo que girar el volante, si tengo que pisar el freno, embrague y demás. Pero sobre todo es muy importante porque si nosotros en el momento de que frenamos a fondo el vehículo estamos con los brazos totalmente estirados y con las piernas también, bueno, pues lo que sucede es que al tener el brazo totalmente estirado y estar en tensión, y las piernas lo mismo, bueno, pues el impacto puede provocar lesiones mucho más graves, ¿vale? En las caderas, en los hombros y demás, que si vamos con los brazos con esa pequeña flexión. Los codos y las rodillas, bueno, pues van a hacer de amortiguación, ¿de acuerdo? Entonces, por ese motivo, aparte de la comodidad, es por el que nosotros tenemos que tener esa posición adecuada. Incorrecto, bueno, pues todo lo demás, ¿vale? Ir demasiado cerca, ir demasiado lejos, muy alto, muy bajo, todo eso, lógicamente, es importante. Y esto también es algo que en el examen nos lo va a ver el examinador, es decir, si llevas el asiento, si vas muy pegado, si vas muy arriba, que la cabeza te va pegando casi en el techo, bueno, pues es un comportamiento incorrecto y aunque generalmente no lo suelen valorar, o mejor dicho, no lo suelen calificar, pues es verdad que pues, vas un poco mal colocado, ¿vale? Vas muy alto, muy bajo, lo que sea, ¿vale? Entonces, como digo, pues intentaremos colocarnos de la forma correcta, ¿vale? Bueno, nos habla de los mandos, esto igual, muy rápidamente lo vemos. Aquí tenemos los mandos de un vehículo manual. Los pedales serían el de la derecha el acelerador, el centro el freno y el de la izquierda el embrague. Los vehículos automáticos, bueno, pues el embrague no lo tienen, ¿de acuerdo? Tendría solamente acelerador y freno. Lógicamente la conducción de un vehículo automático es más sencilla, ¿de acuerdo? Aquí en Autoescuela Educar ya sabéis que siempre meto aquí la cuña publicitaria. Tenemos vehículo automático por si alguien lo quiere obtener con vehículo automático. Lo que pasa que si los tienes con automático solo puedes conducir de momento vehículos automáticos, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Bueno, tenemos luego después también el volante y del volante nos explica cómo cogerlo. Entonces nos lo compara siempre con un reloj analógico y dice que, bueno, pues que hay que cogerlo a las 2 menos 10
o a las 3 menos cuarto, más o menos ahí entre esa posición, para que tengamos a mano los mandos del vehículo, los intermitentes, luces, limpias y demás. Y además, bueno, pues al llevarlo en esa posición, pues la reacción puede ser larga, igual de larga, a ambos lados. Lo que no se puede hacer, por lo que veis aquí en la imagen, la mano por dentro, las manos como si fuese una moto, un codo apoyado, la mano volante, la palanca, la mano en la palanca de cambios, pues lógicamente eso no es correcto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre en esa posición. Lo del cambio de marchas, bueno, pues lo mismo os digo, si es un coche manual, bueno, pues sabéis que los vehículos tienen desde la primera hasta la quinta o la sexta. La primera es la marcha más corta, que es la que tiene más fuerza, como dice ahí, pero tiene poca velocidad. El vehículo desarrolla poca velocidad. Y según vamos subiendo de marchas, pues el vehículo tiene menos fuerza, pero desarrolla más velocidad, ¿vale? Eso, como digo, ya hablaremos de ello un poco más adelante, ¿vale? Luego también tenemos el freno de mano, que bueno, pues dependiendo del vehículo, este que veis aquí en concreto tiene el freno de mano entre los dos asientos. Hay otros vehículos que lo llevan en el salpicadero. Hay otro vehículo que en vez de ser una palanca, pues son eléctricos y es un botón. Depende del vehículo que os compréis, pues puede ser de una forma o de otra. Lo que sí que tienen que tener todos, y esto es obligatorio, es un testigo, una lucecita como esta que veis aquí, en el salpicadero de color rojo que nos indique que el freno de mano está puesto, ¿de acuerdo? Que está accionado, ¿vale? Eso es obligatorio para todos, ¿vale? Y luego, una cosa que curiosamente preguntan es esto que tenéis aquí de los mandos de la motocicleta. A veces me preguntáis, ¿y por qué ponen esto aquí si yo el teórico que estoy sacando es para el coche, para el B? Bueno, pues lo que estáis haciendo vosotros ahora es el teórico común, ¿vale? Que es común para todos los permisos de conducir. Es cierto que para motos luego también hay un específico, pero esto toca un poco todos los palos, ¿vale? Habla de autobuses, habla de motocicletas y demás, ¿vale? Entonces, si habéis cogido alguna vez un ciclomotor o algo de eso, esto es muy sencillo. Si no lo habéis cogido, fijaros que también es fácil, ¿vale? Mi lado derecho, que es este de aquí, ¿vale? Para que os hagáis la idea, bueno, pues es el que sirve en una motocicleta para ir más rápido o más lento. Es decir, en el puño tengo el acelerador, ¿vale? Y en la maneta lo que tengo es el freno delantero, el freno de la rueda delantera. Y con el pie derecho voy a accionar el freno trasero. Acelero, freno delantero y con el pie freno trasero. Y la parte izquierda de mi cuerpo es la que sirve para cambiar de marchas, ¿vale? Entonces, en la mano tengo el embrague y en el pie tengo el cambio de marchas, igual desde la primera hasta la sexta, séptima, las que tengan esa motocicleta, ¿vale? Entonces, como digo, si lo aprendéis así, pues es mucho más sencillo. Lado derecho, frenar y acelerar. Lado izquierdo, cambio de marchas, ¿vale? Bueno, más o menos todo claro hasta aquí. ¿Dudas? Todo claro, ¿no? Vale, perfecto. Vale, pues nos vamos al siguiente apartado donde tenemos lo de los dispositivos de seguridad. Esto es muy importante. A ver, dispositivos de seguridad, aunque ahí vienen tres, realmente, bueno, pues siempre se dice que hay dos y la base son dos, ¿vale? Tenemos los sistemas de seguridad activa y los sistemas de seguridad pasiva, ¿vale? Para que lo tengáis claro, ¿activa qué es? Bueno, pues un sistema de seguridad activa son los sistemas que sirven para que no tengamos un accidente, como dice ahí, para evitar accidentes, ¿vale? Y el ejemplo más claro, ¿cuál es? El freno, ¿vale? El freno que hace evita que yo me choque contra lo que tengo delante, ¿vale? Y luego, los elementos de seguridad pasiva son los elementos de seguridad que nos protegen, entran en escena cuando sufrimos un accidente. Entonces, lo que hacen ese sistema, los sistemas de seguridad pasiva, es protegernos cuando tenemos el accidente. Ejemplo, por lo que tenéis ahí en la imagen, ¿vale? El cinturón de seguridad, el airbag, evita que las consecuencias de ese accidente pues, sean mayores, ¿vale? Si no llevas el cinturón o no tiene airbag, pues lógicamente la posibilidad de sufrir daños es mayor, ¿vale? Por lo tanto, seguridad activa evita accidentes, seguridad pasiva minimiza los daños de esos accidentes, ¿vale? Bueno, empezamos con los elementos de seguridad activa y bueno, pues como digo, no vienen todos, pero bueno, pues vienen un poco los más importantes. Los neumáticos, no me voy a enrollar para nada porque siempre me enrollo y os digo cosas que no sirven absolutamente para nada de cara al examen, decimos, ¿vale? Entonces, del neumático, bueno, pues como dice ahí, es importante el dibujo, el neumático es la parte de goma de la rueda, ¿vale? No lo he explicado. Y bueno, pues es importante que tenemos una serie de dibujos que sirve para
secar, entre comillas, la carretera. Es decir, el dibujo de un neumático es para cuando llueve, ¿de acuerdo? En tiempo totalmente seco, lo ideal es una rueda completamente lisa. Si veis Fórmula 1, si veis carreras de motos, pues veréis claramente que esto es así, ¿no? Pues cuando el tiempo es seco las ruedas son totalmente lisas y en cuanto llueve tienen que correr a cambiarlas porque lógicamente esas ya no valen para esa situación, ¿de acuerdo? Bueno, las partes y tipos, bueno, pues no es muy necesario aprenderlo. Tenemos la banda de rodamiento que es esta y aquí sí que tenemos una cosa muy importante que se me ha escapado, que es, si os fijáis en el dibujo, bueno, pues en esta banda interior de este dibujo, bueno, pues tenemos aquí un pequeño resaltito, ¿vale? Como una pequeña ondulación. Bueno, pues como dice ahí, eso es el indicador de desgaste, es decir, cuando el desgaste de la rueda llega a ese punto, a ese pequeño resalto, quiere decir que la rueda está excesivamente desgastada, ¿vale? Y hay que cambiarlo. ¿Cuánto es el desgaste mínimo que se permite? O bueno, ¿cuál es el desgaste en el que tenemos que cambiar los neumáticos? Bueno, pues con 1,6 milímetros, ¿vale? Una profundidad inferior, bueno, mejor dicho, de 1,6 milímetros ya no nos autoriza a conducir, ¿de acuerdo? Bueno, a conducir esas ruedas, lógicamente. Tendríamos que cambiarlas por unas nuevas, ¿vale? Recordad eso de 1,6 milímetros, que es muy, muy importante, ¿vale? Y luego tenemos lo de las características. A ver, fijaros, cuando salga la rueda de lado es mejor que lo vais a ver más claro. Bueno, cuando cogemos una rueda y la vemos de perfil, bueno, pues vais a ver un montón de cosas. Si os fijáis, la fabricación, un montón de números, de referencias, de no sé qué, que no tenemos ni idea para qué sirven, pero lo importante es lo que tenemos aquí, ¿vale? E9, bueno, eso de la E9 es la homologación, que esto lo van a tener todos sin lugar a duda. Luego tendríamos el tamaño de la rueda, que sería todo esto que tenemos aquí. 185, 65, R15. 185 es el ancho del neumático expresado en milímetros, ¿vale? 65 es la relación de la altura con la anchura. Si lo veis aquí en esta imagen lo vais a ver mejor, ¿vale? ¿Veis? Anchura 155, altura el 65%, ¿de acuerdo? El 65% de la anchura es lo que tiene el neumático de alto, que no me sale, ¿vale? Y luego, bueno, pues tenemos después la R, que significa que es un neumático radial, esto igual no vamos a entrar en ello ni mucho menos, y el 15 es el diámetro de la llanta en pulgadas, ¿vale? No creo que os haga esta pregunta, pero sí que es cierto que esta es una pregunta que en el examen práctico nos pueden hacer. Sabéis que en el examen práctico nos hacen una pregunta de comprobaciones previas, que si no lo sabemos es una falta leve, no tiene importancia, pero ya es una leve. Y una pregunta puede ser que te diga el examinador, oye, dime cuál es el tamaño de esta rueda. Pues tenéis que mirarlo y, bueno, pues si es mi coche, por ejemplo, pues 205, 55, R16, ¿vale? Pues lo veis, no se lo decís y ya está, ¿vale? Luego también tenemos, aquí veis que nos pone 82V. 82 es el índice de carga y la V es el índice de velocidad, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues en una tabla que hay, bueno, pues el 82 es para X kilogramos, que ahora lo vamos a ver, y la V es para X velocidad, ¿vale? Si ponemos aquí el ejemplo que tenemos, pues veis que dice el índice de carga de 82 equivale a 475 kilogramos, ¿vale? Y la V, pues en este caso corresponde a velocidad superior a 210 kilómetros por hora, ¿vale? Nosotros podemos poner a nuestro vehículo de estas dos cifras, tenemos que poner ruedas a nuestro vehículo que sean iguales o superiores. Es decir, puedo poner, me lo invento, 91W, ¿vale? Lo puedes poner. Lo que no puedes poner en ningún caso son las inferiores al que te diga el fabricante. No, es que he visto una oferta la 78, yo que sé, H. Pues no, eso no puede ser porque lógicamente no pasaríamos la inspección técnica, ¿vale? Bueno, esto de tubeless quiere decir que es un neumático sin cámara. No vamos a entrar tampoco en esto porque es un rollo, ¿vale? No sirve de mucho. Casi todos bueno, todos los turismos llevan neumáticos sin cámara. Y luego, muy importante, importantísimo, es la fecha de fabricación. Fijaros que pone DOT, que esto en muchas ruedas no lo pone, pero nos viene siempre una cifra que pone, en este caso, 1008. Fijaros que el 10 es la semana y 08 es el año de fabricación, ¿vale? En este caso, pues hay unas ruedas que tienen sus añitos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque las ruedas tienen una caducidad. No es una caducidad que venga impresa como los yogures, ¿vale?
pero dicen que es mentira. Pero es cierto que, bueno, pues alrededor de los 4 o 5 años los neumáticos caducan. Aquí en el libro nos va a decir que a los 4 años. Entonces, aunque yo no use esos neumáticos, ¿vale? Imaginaos que me compro un vehículo, lo tengo ahí, lo estaciono y me voy 4 años a Brasil y luego vuelvo. Bueno, pues debería cambiar esas ruedas, ¿vale? No tenemos que fiarnos solamente de, pues mira, tienen dibujo, es profundo y demás. Daros cuenta que al fin y al cabo, bueno, pues una rueda es un trozo de goma que con el paso del tiempo se va estropeando. Ahora vemos que hay muchas cosas que influyen y demás, pero que si se endurece demasiado, bueno, pues se endurece, se cristaliza y llega un momento que la adherencia no es correcta. ¿Vale? Entonces no os fiéis solamente del dibujo, sino que también es muy importante esa fecha de fabricación. ¿Vale? A veces cuando ponen en algún sitio, en algún centro comercial, oferta, ruedas de esta medida a tal precio, fijaros en esto, ¿vale? Porque yo siempre junto a la batallita, en el Carrefour este de San Fernando, vi un día unas ruedas que estaban en oferta y demás, y tenían 2 años ya las ruedas y estaban sin poner, sin estrenar, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, cuidado con esto. No suele ser así, pero ojo, que a veces nos pueden dar gato por liebre, ¿vale? Bueno, luego finalmente lo del etiquetado, que bueno, ya sabéis que esta etiqueta lo llevan ya pues, un montón de cosas, frigoríficos, lavadoras, electrodomésticos y las ruedas también. Entonces, en la rueda, bueno, pues veis que nos viene la marca, el tamaño de la rueda, aquí fijaros que en este caso es 85T, es decir, soporta menos peso y menos velocidad que la que hemos visto hace un momento. Bueno, el nivel de consumo, el nivel sonoro, el nivel de capacidad bajo el agua y demás. Pero bueno, como digo, esto a nosotros en un principio no nos interesa mucho. Lógicamente, si vivimos en una zona muy específica que nieva, que hace frío y demás, nos interesan los neumáticos de invierno. Y si vivimos en la zona que vivimos, pues lo que generalmente ponemos es o unos neumáticos mixtos o unos neumáticos de verano. ¿De acuerdo? Porque aquí, bueno, pues, lógicamente, aunque unos meses hace frío, pero no nieva, no hay placas de hielo y, bueno, pues los neumáticos de invierno no suelen ser los recomendables en el lugar donde vivimos, ¿vale? Bueno, más o menos todo claro hasta aquí. No hay dudas, todo claro. Genial, perfecto. Vale, pues seguimos con el mantenimiento. A ver, del mantenimiento, bueno, pues básicamente sobre todo comprobar que estén en buenas condiciones, que no estén más desgastados por un sitio que por otro y demás. Y sobre todo, muy importante, la presión de los neumáticos. Fijaros que nos dice que cada 15 días aproximadamente, bueno, pues tenemos que comprobar esa presión. No os fiéis tampoco de que vuestro vehículo lleve el control de presión de neumáticos, ¿vale? Porque a veces, bueno, pues pierde un poquito de aire, un poquito, y bueno, pues a veces tarda un poco en avisarnos, ¿vale? Entonces, como digo, no os fiéis solamente de eso y de vez en cuando, pues, comprobar esa presión, ¿vale? La presión, pregunta de examen, ¿qué presión tenemos que dar a los neumáticos? Bueno, pues esa respuesta es correcta no para esto, sino para muchas cosas, la que nos diga el fabricante, ¿vale? ¿Qué aceite hay que echarle al vehículo? El que diga el fabricante. ¿Qué combustible? El que diga el fabricante. ¿Qué presión? La que diga el fabricante. Todas esas respuestas de lo que diga el fabricante es correcto. ¿De acuerdo? Es la respuesta correcta siempre, ¿vale? Esa respuesta no falla nunca, ¿vale? ¿Qué sucede si la presión no es correcta? Pues aquí lo vamos a ver también muy rápidamente. Presión normal, pues fijaros, el contacto con el suelo es uniforme, el desgaste de ese neumático va a ser uniforme. Sin embargo, con poca presión, bueno, pues hay más zona de contacto, el neumático se desgasta más y se desgasta más además por los laterales, porque es donde más presión va a haber. Sin embargo, si tenemos una presión superior, pues lógicamente el desgaste se va a producir por el centro del neumático. ¿Cuál es el problema de ese desgaste anormal? Pues muy sencillo, que no tiene solución. Es decir, lo que no puedes hacer es, como se me ha desgastado mucho por el centro, pues ahora le quito presión para que desgaste por los laterales. Bueno, pues lógicamente estás jugando con tu seguridad. Entonces, cuando un neumático ha sufrido un problema, salvo si es un pinchazo, no tiene solución. Es decir, hay que cambiarlo. Una grieta, un abultamiento, un desgaste irregular, pues como digo, la solución es cambiarlo y lógicamente pues no son precisamente baratos, ¿vale? Entonces, de vez en cuando miramos la presión para evitar este problema, ¿vale? Bueno, lo de las otras operaciones, bueno, pues un poco lo mismo. Nos dice, retirar las piedras incrustadas en las ranuras. Bueno, pues algo importante, nunca retiréis un clavo que veáis en la rueda. Veis un clavo, os vais al taller con el clavo, oye, mira, tengo este clavo. Si ellos lo quitan y ha atravesado y es un pinchazo, en ese momento te lo arreglan.
Si tú quitas el clavo en tu casa, pues claro, se va al aire y tienes que estar cambiando la rueda para llevarla a reparar y demás, ¿vale? Por lo tanto, no quitamos nunca un clavo clavado. Las piedrecitas que están incrustadas, bueno, pues eso sí, porque en muchos casos es bastante incómodo. No se suelen quedar muy enganchadas porque si vas por una zona de tierra se te enganchan y luego rápidamente se salen, pero bueno, si vemos que tenemos esas piedras, pues conviene quitarlas, ¿vale? Y luego tenemos lo del equilibrado. El equilibrado de una rueda, igual, sin entrar en muchas explicaciones, bueno, pues hace que la rueda pese exactamente lo mismo en todas sus partes, ¿vale? Aunque la rueda sea nueva de fábrica, bueno, pues va a haber siempre una pequeña diferencia. Entonces, si nosotros llevamos las ruedas desequilibradas, lo que provoca son vibraciones en el volante. Cuanto más rápido vas, bueno, pues el vehículo, el volante vibra más todavía, ¿vale? Entonces, para evitarlo, lo que se hace es que se lleva el vehículo al taller, se pone en una máquina, bueno, el mecánico nos pone la rueda en la máquina, esa máquina da unas cuantas vueltas y le indica al mecánico dónde hay una diferencia de peso. Donde está esa diferencia nos ponen el contrapeso, que son así unos plumitos que generalmente van pegados a la llanta, y se corrige ese problema. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, bueno, pues otra operación que tenemos que hacer de vez en cuando, ¿vale? Y aquí viene lo más importante del tema de los neumáticos. Lo de evitar desgastes. A ver, ¿qué es lo que provoca el desgaste de una rueda? Bueno, pues lógicamente su uso, sobre todo. Pero lo más importante es el uso que le demos. Si yo os digo, esto que hace este conductor aquí en la imagen, para la rueda, ¿qué tal? Pues evidentemente es malísimo, ¿no? Pues salir ahí derrapando, haciendo ruedas, que la rueda patine, bueno, pues es malísimo para la rueda. Circular, como dice ahí, por carreteras en mal estado, golpear los bordillos, pasar muy rápido por resaltos, aunque es malo para otras cosas, circular muy rápido por carreteras en malas condiciones. Todo eso, por supuesto, hace que las ruedas se estropeen. Hay cosas que podemos evitar, que es, como dice ahí, la forma de conducir, hay otras que no. El clima también influye, pero claro, no vas a decir, no, me voy a vivir al interior en vez de la costa porque, claro, la rueda se me gasta más. Pues eso es difícil de evitar. Si nuestro vehículo duerme en la calle o duerme en un garaje, ¿vale? Pues lógicamente en un garaje está más protegido, menos inclemencias meteorológicas y lógicamente las ruedas nos duran más tiempo, ¿de acuerdo? Pero como digo, bueno, pues sobre todo es muy importante la conducción, ¿vale? Otra cosa importante también que nos pueden preguntar es cuándo cambiaremos los neumáticos, ¿vale? Entonces, os he comentado, cortes, grietas o bultos. Fijaros en esta foto, no sé si lo apreciáis, pero hay un pequeño abultamiento, un huevecillo, como suele decir, que le ha salido al neumático. Eso es que la carcasa interna, bueno, pues se ha rajado y, bueno, pues está aguantando ahí solamente la parte más frágil de la rueda, que es la parte exterior, ¿vale? Es como un globo. Si este vehículo revienta la rueda, pues tiene muchas posibilidades de reventar justo en ese abultamiento. Entonces, esto, como digo, no tiene solución. Hay que cambiar ese neumático, ¿vale? Luego también, bueno, pues nos dice, os he dicho 4 y son 5. Lo de la fecha de caducidad. Fijaros que siempre dice es una recomendación. No va a ser nunca una obligación. Pero tenemos que tener en cuenta que, veis aquí, por ejemplo, 12 del 2007, en la semana 12 del año 2007, se fabricó esta rueda. Si tengo yo estas ruedas y estamos en 2023, pues imaginaos cómo pueden estar a pesar de que el dibujo esté en buenas condiciones. Entonces, como os digo, también se recomienda cambiarlas por la edad, ¿vale? Y luego lo que os comentaba del dibujo, es raro que os pregunten sobre la recomendación, en este caso es la obligación. Y como os he dicho, es obligatorio cambiar el neumático cuando la profundidad del dibujo llegue a 1,6 milímetros. ¿Por qué? Porque no va a ser capaz de recoger el agua que se encuentra a su paso y, bueno, pues se va a provocar un efecto que veremos en el siguiente apartado, que es el aquaplaning, ¿de acuerdo? Que la rueda literalmente se puede subir encima del agua, patinar y, lógicamente, provocar un accidente, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego, lo de cómo se cambian, bueno, pues esto hoy en día ya poca gente lo hace, ¿vale? Generalmente nos entra el cambio de rueda cuando tenemos el seguro del vehículo. Sabéis que, bueno, pues lleva la asistencia en viaje y una de las cosas que nos pueden hacer, bueno, pues es el cambio de la rueda. Cuidado con esto porque, según me dijeron a mí, me dijo un conductor de una grúa, que ellos no están obligados a hacerte el cambio de la rueda, sí estarían obligados a llevarte el vehículo al taller, en la grúa, porque te entra en el seguro,
Y a mí, según me dijo este hombre, que no sé si es cierto, no sé si alguien conoce a una persona que conduzca grúa, si podemos arreglar esto, me decía que no, que ellos no están obligados, pero que bueno, pues depende de la situación, lo hacen de buena voluntad, o bueno, pues oye, te doy tanto si me lo cambias, que esto no sé hasta qué punto es legal, pero como digo, bueno, ellos me dijeron que no tienen obligación, pero generalmente pues esto suele ocurrir, ¿vale? Si las queremos cambiar nosotros, bueno, pues yo siempre con esto os digo lo mismo que con las cadenas. La recomendación es que lo hagamos un día tranquilamente para saber hacerlo, porque luego llega el día que tienes que cambiar la rueda de noche, lloviendo, carretera y demás, y puede ser incluso muy peligroso cambiar la rueda. Depende de dónde nos pongamos, si estamos en el arcén y demás, pues como digo, puede ser peligroso, ¿vale? Entonces, como digo, la recomendación es que, bueno, pues lo hagamos alguna vez, buscar sobre todo el lugar adecuado y hacerlo tranquilamente, quitando tornillos y demás, que insisto, no voy a daros el rollo diciéndonos cómo hay que hacerlo, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer si revienta la rueda? Bueno, pues esto pasa un poco lo mismo. Esto no tiene por qué ocurrirnos si nuestra rueda está en buenas condiciones, ¿vale? Podría ocurrirnos pues si damos un golpe contra un bordillo a una determinada velocidad o si el bordillo lo enganchamos muy fino, perdón, muy de perfil. Pero es cierto que puede suceder si la rueda no está en muy buenas condiciones y cuando el vehículo circula a una gran velocidad, que es el momento más peligroso en el que nos puede reventar una rueda. Entonces, cuando la rueda revienta, bueno, pues generalmente si es a gran velocidad, bueno, pues hay una explosión, ¿vale? Relativamente grande o pequeña, depende de la situación, pero lo que sucede es que se pierde el neumático, es decir, se va todo el aire, el vehículo notamos que cae de ese lado, esa altura que tenía con la rueda, pues lógicamente la perdemos, y prácticamente lo que puede suceder es que la llanta, la parte metálica, se queda en contacto con el suelo. Imaginaos un trozo de hierro en contacto con el asfalto, la adherencia que puede tener, ¿vale? ¿Cuál es la reacción más natural en un reventón? Pues el vehículo empieza a dar bandazos y la reacción natural del conductor es dejo de acelerar y clavo el freno porque quiero parar a ver qué está pasando, que no entiendo nada de lo que está ocurriendo. Bueno, pues esa es la reacción que tenemos que evitar, porque cuando clavemos el freno es cuando entenderemos que el vehículo nos pega más bandazos, incluso podemos provocar el vuelco del vehículo si vamos a gran velocidad, ¿vale? Entonces, como dice ahí, lo ideal es mantener la calma, sí, claro, es muy fácil. Es como cuando dicen, tú en el examen vete tranquilo, ya, pero si estoy nervioso, ¿qué hago? Es complicado. Coger el volante con fuerza y corregir las posibles desviaciones, es decir, lo ideal sería sujetar el volante hasta que el vehículo se detenga, pero lógicamente si veo que me voy a ir contra un muro, pues lógicamente tendremos que corregirlo. No soltar bruscamente el acelerador, es decir, soltarle poco a poco y si es posible, no frenar. ¿De acuerdo? Que el vehículo se detenga, que vaya perdiendo inercia y se detenga por sí solo. Esto, como os digo, es lo ideal, es lo que nos dice el libro, pero evidentemente pues la cosa es bastante complicada cuando te ocurre, sobre todo la primera vez. Insisto, si nosotros llevamos las ruedas en buenas condiciones, las hacemos revisiones de vez en cuando, bueno, pues esto no puede ocurrir. Si me pasa como antes, de, ay, es que llevo el huevecillo este que me ha salido, pero bueno, ya dentro de un tiempo a ver si cambio la rueda, pues es cuando esto puede provocar un accidente y en algunos casos muy grave. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, hay que comprobar ese estado de los neumáticos de vez en cuando, ¿vale? Bueno, vamos con los frenos, igual intento verlo lo más rápidamente posible, que bueno, pues sirven para bajar de velocidad al vehículo, detener el vehículo o mantener el vehículo inmovilizado cuando nosotros no estamos en él, ¿vale? Cuando nosotros nos bajamos de este coche. Entonces, bueno, pues sobre cómo funciona no lo voy a explicar tampoco. Los tipos de freno, simplemente quedaros con freno de disco y freno de tambor. El freno de disco, bueno, pues es el que llevan todos los vehículos en las ruedas delanteras y el de tambor, a pesar de que casi todos los vehículos vienen ya con freno de disco, el de tambor lo podemos ver en algunos vehículos, los un poco más antiguos o más bajitos de gama, en las ruedas traseras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo normal es que todas las ruedas lleven freno de disco, pero si no, serían freno de disco delante, freno de tambor detrás. Insisto, no voy a meterme con todo esto, no quiero meterme en jardines para no aburriros, ¿vale? Y luego tenemos lo del freno motor, que bueno, pues esto sí lo explicamos hace un tiempo, y es que, bueno, pues a través de las marchas nosotros podemos hacer que el vehículo vaya más rápido o más lento, ¿vale?
Entonces, bueno, pues hemos dicho hace un momento que las marchas van desde la primera hasta la quinta o la sexta. La primera velocidad, hemos dicho que es una velocidad que permite que el vehículo, bueno, perdón, es una marcha que permite que el vehículo desarrolle poca velocidad. ¿Qué efecto hace esto como freno motor? Pues muy sencillo. Si yo tiro por una pendiente mi vehículo, ¿vale? Me tiro con él, obviamente no lo voy a dejar solo. Pongo la primera, suelto el freno, suelto el embrague, suelto todo, menos el volante. Bueno, pues ¿qué va a suceder? Que mi vehículo va a bajar muy lentamente, porque la caja de cambios, la primera marcha que he metido, no va a permitir que las ruedas giren demasiado rápido y el vehículo va a bajar muy lento. Sin embargo, si en vez de poner la primera, pongo la más larga que tenga, la quinta o la sexta, esa es una marcha muy larga que va a permitir que el vehículo vaya muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, no bajaremos las pendientes ni en primera ni en sexta, sino en la marcha adecuada para que haya una retención y obtengamos la velocidad adecuada, ¿vale? Y luego nos habla de la eficacia. Bueno, pues la eficacia del frenado depende de varios factores. Lógicamente, lo primero es de la presión que hagamos en el freno. Pero fijaros que aquí nos pone 4 casos: un vehículo que está todo bien, aquí la suspensión en mal estado, aquí el vehículo cargado y aquí la carretera en malas condiciones. Entonces, fijaros que aquí de repente el vehículo que está ok adelanta, no sé por qué, ¿vale? No sé por qué hacen este efecto, y cuando frena, bueno, pues su distancia de frenado es mucho menor que la del resto de los vehículos. Es un ejemplo, ¿vale? No es que sea exactamente así. Pero fijaros que lo más importante es el estado del vehículo, en este caso la suspensión. La suspensión en malas condiciones lo que hace es que la rueda va rebotando, rebota, y bueno, pues al ir rebotando pierde contacto con el suelo y puede provocar que el vehículo frene de forma incorrecta. ¿De acuerdo? Entonces, lo mejor es llevarlo todo en buenas condiciones, aunque, por ejemplo, el estado de la calzada, evidentemente, no lo podemos elegir. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo utilizamos los frenos? Que en esto sí es importante. Bueno, pues lógicamente la forma de utilizar los frenos será de la forma más suave posible. Esto, como os digo, es muy evidente. Si vosotros os montáis con una persona, que imagino que os habrá pasado alguna vez, que de repente cada vez que frena hacemos así con la cara, hacemos un balanceo, bueno, pues lógicamente dices, qué mal frena, qué mal rollo, qué miedo pasa con este conductor, aunque luego otras cosas las haga mejor. Sin embargo, si vais con una persona que frena con suavidad, que casi no se nota cuando el vehículo se detiene, pues os transmite mucha más seguridad. Lógicamente, la forma correcta es la segunda, ¿vale? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues como dice ahí, tenemos que anticiparnos, ¿vale? Dice, utilice el freno motor. ¿Cómo lo conseguimos? Soltando el acelerador. Si yo suelto el acelerador, pues va a haber una pequeña retención. Cuanto antes lo suelte, antes empieza a perder velocidad el vehículo y lógicamente la frenada va a ser mucho más suave. Si yo espero a frenar en el último momento, pues lógicamente esa frenada va a ser mucho peor, ¿de acuerdo? Va a ser mucho más brusca y lógicamente va a haber más riesgo de sufrir un accidente. Entonces, como digo, lo más importante es esa anticipación, ¿vale? Bueno, en descensos, bueno, pues en descensos lo que hemos comentado hace un momento, utilizaremos el freno motor, pondremos una marcha corta, levantaremos el embrague para que el vehículo vaya reteniendo. Y en estos casos nos dice que no es conveniente en un puerto de montaña utilizar mucho el freno de servicio. El freno de servicio es el freno de pie, porque puede provocar un calentamiento excesivo, que es lo que se conoce como el efecto fading, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya los vehículos evidentemente son mucho mejores que hace unos años, pero es cierto que antiguamente, bueno, pues muchos vehículos si frenabas, ¿qué sucedía? Que al final los discos y las pastillas se calentaban tanto que en algunos casos el disco se deformaba y en algunos casos también se generaba el efecto fading. Y es que de tanto calor, pues llega un momento que el vehículo no frena, esa pastilla no frenan y lógicamente pues puede ser muy, muy peligroso, ¿vale? Esto sucede, por ejemplo, también si algún día vais a un circuito, pues hacer algún curso de conducción y demás, seguramente os digan que cuando terminéis no pongáis el freno de estacionamiento, porque el freno de estacionamiento puede hacer que las pastillas y el disco, bueno, pues al estar tan calientes, pues se gripen, se queden pegadas, ¿vale? Entonces, como digo, bueno, ya con los vehículos más modernos no suele suceder, pero como digo, es una posibilidad, ¿vale? Bueno, hasta aquí todo más o menos claro. No hay dudas.
Os estoy metiendo en una charla hoy tremenda, ¿eh? Menudo aburrimiento tenéis que tener en el cuerpo, ¿vale? Bueno, y muy rápidamente también, aunque tampoco me voy a enrollar con ello, es el tema del ABS. A ver, el ABS es un sistema, es el sistema antibloqueo de frenos. Entonces, bueno, pues esto, ¿por qué digo que ya no lo explico mucho? Pues muy sencillo, porque todos los vehículos construidos desde hace, yo creo que desde hace 15 años, tienen que tener ABS, ¿vale? Entonces ya no es una opción. Hace unos años decían, ¿me compro un ABS, un ABS? Bueno, pues como digo, esto ya no es una opción. ¿Qué es lo que hace el ABS? Pues muy sencillo, fijaros. Vas conduciendo un día por la carretera y de repente pues te cae un pedrusco de 8.000 kilos, ¿vale? Una cosa muy habitual. Y lo ves, te asustas, clavas el freno y la rueda se bloquea, ¿vale? La rueda se bloquea completamente y al ver que te vas a chocar contra ese pedrusco, pues giras el volante pero dices, el coche no gira. ¿Por qué? Porque si el vehículo no tiene ABS, la rueda está bloqueada, yo giro la rueda, pero al estar bloqueada, al no estar dando vueltas, ¿qué sucede? Que no me responde al giro. El vehículo con las ruedas giradas se va de frente, ¿vale? Y nos chocamos contra el pedrusco. ¿Qué tenemos que hacer si no tenemos ABS? Bueno, pues al ver esta situación, lo que tenemos que hacer es soltar un poquito el pedal del freno, quitarle un poco de presión, para que las ruedas, aunque estén girando, bueno, pues, perdón, aunque estén frenando, vuelvan a girar un poco y podamos esquivar ese pedrusco. Como hacer esto es un poco difícil, ¿vale? Tener el tacto ahí en el pie para justo soltar el freno, para que la rueda gire y demás. Bueno, pues aquí la recomendación que nos hacían siempre era pisar y soltar el freno varias veces, pisar y soltarle para que la rueda tenga giro y podamos esquivar. Fijaros en esta imagen que está saliendo humo de debajo de la rueda porque está bloqueada, está resbalando por encima de la calzada y para evitar chocarse, el conductor gira el volante y vais a ver que la rueda está bloqueada, pero llega un momento que ya vuelve a girar. Es cuando el conductor ha soltado el freno y el vehículo responde al giro, ¿vale? Entonces vais a ver ahí, sale humo, de repente deja salir humo y veis, hemos esquivado. Vamos a verlo otra vez. Clavo el freno, giro el volante, no gira, suelto el freno y es en el momento que gira, ¿vale? Lógicamente hacer esto aquí sentado, pues es muy sencillo explicarlo. El problema viene a hacerlo cuando vas conduciendo. Ves que vas a chocarte y como le dices al pie, no, suelta un poquito la presión para esquivar. Esto o lo has practicado o eres muy buen conductor o si no, te comes el pedrusco casi seguro, ¿vale? Entonces, bueno, pues para eso, como digo, hoy en día los vehículos traen este sistema, el sistema antibloqueo de frenos, que lo que hace es lo que no somos capaces de hacer con el pie, lo hace de una forma electrónica. Es un sistema electrónico, como digo, que detecta que hemos clavado el freno, ¿vale? Detecta que la rueda se ha bloqueado y bueno, pues lo que hace es que quita presión del líquido de frenos para que la rueda vuelva a girar. Es decir, lo que hace es que suelta presión y vuelve a meter presión a ese líquido de frenos para que la rueda en poco espacio frene, pero además responda al giro. Fijaros que en un vehículo con ABS no sale humo para nada. ¿Por qué? Porque la rueda no llega a bloquearse en ningún momento. ¿De acuerdo? Cuando hacemos una frena de emergencia es cuando actúa este sistema. Entonces hay una lucecita en el salpicadero que se enciende, indicándonos que está funcionando el ABS, y vais a notar como unos tironcillos, a veces un ruido metálico y demás. No penséis que se os ha roto el coche, es algo normal, ¿vale? Esto solamente entra en funcionamiento, como digo, en ese caso, en el caso de que clavemos el freno y demás. ¿De acuerdo? Entonces, pues un poco para que tengáis la idea de qué es esto que nos hablan del ABS, ¿vale? Bueno, un día más me he vuelto a enrollar muchísimo, así que no hemos terminado el tema que yo quería terminar, que no me da tiempo ni mucho menos. Entonces, bueno, pues os digo, mañana daremos clase igual, de 7 a 9. Intentaré terminar este tema, bueno, este tema seguro que bueno, no me voy a venir muy arriba, creo que le vamos a terminar. Y bueno, pues ahora os digo el planning siguiente, ¿vale? Lo que voy a hacer es cortar la grabación, ¿vale? Para poderla subir esta noche, lo corto.